que, como bien se decía, están más enfocados a la carrera y a los alumnos de transporte, porque ellos necesariamente sí o sí tienen que manejar todos estos elementos porque van a estar al pie de todas estas situaciones. Sin embargo, ustedes también no pueden dejar estos elementos aislados, porque de alguna manera su programa en esta parte de este semestre lo pide, lo requiere, que ustedes sepan de alguna manera todos estos reglamentos y normativas que existen, y dos, porque de alguna manera es su responsabilidad ampliar esta perspectiva y que tengan ciertos elementos en su haber para que ustedes puedan desarrollarlos y explotarlos un poco más. Obviamente, todas las personas que tengan un mayor conocimiento o que tengan un plus en todo esto que estamos viendo, pues van a estar un poco más adelante que de aquellas que a lo mejor no lo conocen, ¿no? O no tienen idea. A lo mejor ustedes pueden llegar a una compañía y de alguna manera están viendo todos estos elementos, van a estar desarrollados y obviamente van a tener más conocimiento que aquella persona que no los sepa, ¿no? El primero que ustedes pueden visualizar en su documento es Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Antes de seguir, no ya viene su segunda evaluación y no nos interesa así como tal que sepan específicamente todos los artículos y cómo van, y porque al final de alguna manera si en algún momento se quieren especializar en esto lo van a tener que ver y lo van a tener que estudiar, pero sí es muy importante que sepan las leyes que ya vimos, las normas que nos rigen, también las leyes que están, hace algunas semanas vimos las leyes que son primordiales y son las que no se tocan, como la Constitución y los organismos internacionales, y de ahí ya parten las leyes secundarias y las leyes que derivan en cada uno de los estados. Entonces sí, me interesa mucho que entiendan esas diferencias, las leyes que nos rigen y que tengan alguna idea de cada uno de estos elementos que vamos a nombrar. Entonces sí les pediría su atención para que en el examen no haya ninguna confusión ni ningún problema. Como decía, primero está la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones 1 y 5 del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. Si ustedes le dan Enter, pueden ver que aparece, voy a compartirlo para que no haya ningún problema. Aparece, listo, ya está compartido. El título de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal habla de la última reforma que tuvo, que fue en el 2018. El presidente con la que se emitió, y le empiezan todos los artículos que son de importancia para nosotros, ¿no? ¿Sabe qué le recomiendo, licenciada? Que lea el artículo 2 para que Sí, los muchachos conozcan los términos que ahí se describen, por lo ok, menos, porque aunque no son de su ámbito, hablan de la integración entre con otros medios, ¿no? sí, Entonces, para que los muchachos lo lean y sepan tener una idea, aunque luego son repetitivos en otros reglamentos. Betty. Sí. Entonces, en esta Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes, el artículo 2, para los efectos de esta ley, se entenderá por: 1, caminos o carreteras, los que entronquen con algún camino de país extranjero; B, los que comuniquen a 2 o más estados de la federación; y C,
los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. Dos, carta de porte. Voy a pedir a algún compañero que me apoye. Víctor Sagrero, ¿estarás por ahí? Sí, profesora. Sí, adelante. Dos, carta de porte. ¿Si alcanzas a visualizarlo en tu celular o aquí? Ah, sí, lo alcanzo a ver. Sí. Listo, carta de porte. Sí. Carta de porte es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas. Contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen. Listo. Ya. Derecho de vía. Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la secretaria, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos. Un momentito nada más. Sí. Qué bueno que leen y que me da mucho gusto que tengan la intención. Pero los muchachos, como van a ser ingenieros, tienen que aprender a leer bien porque van a mandar a gente y va a haber gente que los va a tratar de copiar o imitar o van a ser ejemplo para ellos. Y si alguna palabra la decimos mal, pues van a acostumbrarse a decir las palabras mal. Por ejemplo, en este caso hay una diferencia entre hablar de un organismo o una dependencia de gobierno con son las secretarías. Secretarías, lleva acentuado la I, ¿verdad? Secretarías y hacemos énfasis en la I, a decir una señorita que nos apoya a hacer el trabajo en la oficina secretaria. Entonces, cuando se mencione que estemos hablando de una dependencia de gobierno, hay que decir secretaría, y cuando hablemos de una persona que nos ayuda o trabaja en una actividad muy importante como de apoyo documental, se llama secretaria, ¿no? Nada más como una complemento de apoyo para que los muchachos le den énfasis a las palabras, ¿no? Por favor. Gracias. Sí, sigue, por favor. Sí. Paradores, instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía, una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera. 5 puentes, pero ahí no hay texto, maestra. A No, no hay nacional. proyecto. No, se dividen en nacionales e internacionales. Ajá. Sí, es que lo vi mal, perdón. Sí. Puentes nacionales, los construidos por la Federación con fondos federales o mediante concesión o permisos federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales o vías generales de comunicación, o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino. Internacionales, los construidos por la Federación con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales. 6. Secretaría. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 7. Servicios auxiliares, los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación. 8. Servicio de autotransporte de carga, el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 9. Servicio de autotransporte de pasajeros, el que se presta en forma regular, sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos. 10. Servicio de autotransporte de turismo, el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés. 11. Servicio de paquetería y mensajería, el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. 12. Terminales, las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos destinados a este servicio.
Nada más voy a intervenir un momentito, joven, Sí, permítame. Pedí que leyeran de la fracción 7 a la 12, porque cada una de las formas en que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene categorizado el transporte a nivel nacional acá en México, pues es una oportunidad de trabajo donde ustedes como ingenieros en movilidad se van a poder emplear. Entonces tienen que saber en qué plataformas, en qué formas ustedes van a poder trabajar. Sea que una empresa para distribución urbana los contrate APL o los contrate DHL o los contrate Federal Express, fuera el caso, ¿no? O que los contrate Amazon, o que los contrate Mercado Libre, o que los contrate el grupo Bimbo, o que los contrate Loga, o que los contrate Zombie, o que los contrate, bueno. Entonces, por eso es la importancia de saber en qué ámbito, y cuando yo trabaje, voy a desarrollar mis actividades para saber qué normativas voy a aplicar y sobre todo si me van a contratar para regular entregas, despachos, diseño de rutas, ¿verdad? Tiempo de recorrido, selección del personal, maniobras, mantenimiento y demás. Tengo que saber esto, ¿no? Y otra cosa que sí le pedía, licenciada, a ver si por favor les puede pedir a los muchachos, que para el examen pueden hacer un mapa o comprarse un mapa sin nombres de la República Mexicana y con división política y que por favor pongan el nombre del estado y la capital de cada uno de ellos que conforman la República Mexicana. Súper importante, por favor. correcto. Sí, porque es elemental saber, a lo mejor muchos de ustedes tienen, sí tienen una idea desde hace mucho tiempo de cómo está constituido nuestro país, pero quizá otras personas no, y es elemental más tratándose de esto que estamos viendo, porque tal como lo decíamos, todo el transporte conlleva toda esta entidad, pero también el hecho de tener ciertos elementos ambientales o naturales o estar posicionados en ciertas zonas, pues requiere también ciertos retos y también diferentes medios de transporte. Sí, más adelante les recuerdo esta tarea ya casi al finalizar la segunda sesión. Vamos a seguir con el documento. Déjenlo comparto. Listo. Entonces, em, vimos el servicio de paquetería y mensajería, terminales, tránsito, transporte privado, vehículo y vamos con el 14, vías generales de comunicación, los caminos y puentes tal como se definen en el presente artículo. De ahí ya despliegan el artículo tercero, el artículo 4 y ya el capítulo 2 que empieza con la jurisdicción y competencia. Sí, a los muchachos cuando les deje su tarea, pues que investiguen Sí, de qué trata la ley, nada más para que tengan conocimiento que hay muchas normativas, pero estas son las más importantes que ellos tienen que tener en mente, porque cuando trabajen, estas tres son las básicas, hay muchas, pero estas tres son las fundamentales que tienen que tener en mente para cuando desarrollen sus actividades laborales. Si nos da tiempo y tenemos una oportunidad, vamos a ver si les conseguimos una visita aquí al grupo Ceilán, al terminal ferroviaria del Valle de México, que es una terminal intermodal. ¿Por qué es intermodal? Porque interactúan dos formas de transporte del mismo medio, en este caso, el ferrocarril con el autocamión. Entonces sería bueno que pudiéramos ver las maniobras que hace cuando llega el ferrocarril para acomodar los productos de exportación que salen de México, como la cerveza, los vehículos que se arman acá en Toluca y llevan un destino hacia Estados Unidos y después de ahí se embarcan para Europa, así como la cerveza, y para que vean dónde está ubicada la aduana, dónde se encuentra la administración, cuáles son las maniobras en el patio de servicio, cómo se acomoda la carga en el ferrocarril, que es una plataforma binivel, que es lo que vamos a ir viendo cuando veamos tipos de vehículos, ahora que veamos el reglamento de peso y dimensiones, ¿no? De los vehículos que transitan en carreteras de jurisdicción federal, ¿no? Bueno, perdón.
Sí, ahora vamos con el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. El reglamento tiene por objeto regular el tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, preservar la seguridad pública en ellos y la integridad física de sus usuarios. Aquí ya da un giro porque ya no estamos hablando de la construcción, operación o explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. Aquí la perspectiva cambia y ahora ya se trata de regular, de ver la seguridad y la integridad tanto de los usuarios, regular el tránsito sí de vehículos, pero también entra estos elementos tan importantes que son los conductores, pasajeros y peatones dentro de las carreteras y puentes. Aquí eh, tengo el documento, esperen un momento. Y como bien se decía, no solo se trata de que ustedes sepan las leyes por saber, ¿no? Sino también cómo, en qué se especializa cada uno. Eso es lo más importante, que tengan una visión general. Aquí hablamos de la segunda sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Seguridad Pública. Este ya es el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. Ahorita, como bien hemos visto, estamos dando una visualización rápida, pero ustedes ya tienen el link para que puedan visualizarlos más a detalle y sepan algunos elementos que quizás se les van a preguntar en el examen. Y lo importante... Ajá. Que Sí, lean lo adelante. del artículo 2, por favor, nada más para Sí, cada que vean, lean por lo menos las definiciones para que sepan los muchachos algunos términos, ¿no? De favor. sí. Gracias. Y también para eso, para que estén de alguna manera empapados de este tema y de estos elementos que quizá aún no dominamos, pero que sin duda vamos a tener que ver en un futuro. Entonces, el artículo 2 voy a leer porque ya queda un minuto a esta sesión. Artículo 2. Para efectos de este reglamento se entenderá por acera la parte de las vías federales construida y destinada especialmente para el tránsito de los peatones. 2. Acotamiento. La superficie existente entre la orilla de la superficie de rodamiento y la de la corona de una carretera federal destinada para la parada o el estacionamiento eventual de los vehículos. Estos elementos, claro que los hemos visto cuando hemos transitado por ahí, pero quizá no sabemos su nombre correcto. Acta o convenio es el documento en el que se hace constar un hecho de tránsito y en el que dos o más personas acuerdan crear, transferir, modificar o extinguir los derechos y las obligaciones derivados del mismo. Quedamos en autobús, vehículo automotor de 6 o más llantas de estructura integral o convencional con capacidad de más de 30 personas. Automóvil, vehículo automotor de 4 llantas y capacidad hasta 5 personas, incluyendo al conductor. Bicicleta, vehículo de 2 llantas en orden lineal que es accionado por el movimiento de las piernas del conductor. Boleta de infracción, el formato elaborado por la Secretaría y llenado por el Policía Federal, en donde se hace constar una infracción al presente reglamento y su consecuente sanción. Camión, vehículo automotor de 6 o más llantas destinado al transporte de carga. Camión unitario ligero, vehículo automotor de hasta 6 o más llantas destinado al transporte de carga con peso bruto vehicular de menos de 4 toneladas. Camión unitario pesado, vehículo automotor de 6 o más llantas destinado a transporte de carga con peso bruto vehicular. Aquí cambia, ya no es menor de 4 toneladas, sino mayor de 4 toneladas. Camión remolque, el vehículo destinado al transporte de carga constituido por un camión unitario ligero o pesado y un remolque o remolque ligero acoplados mediante un convertidor. Carreteras, vías destinadas al tránsito de vehículos, incluyendo los servicios auxiliares y la infraestructura carretera vinculada a las mismas, y el derecho de vía cuando estén en alguno de los supuestos siguientes.
entronquen con algún camino de país extranjero. B, comuniquen a 2 o más entidades federativas. C, su construcción se haya hecho. 1, en su totalidad o en su mayor parte por la federación. 2, con fondos federales. O 3, mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. De ahí vamos al número 13, que es carretera urbana, tramo de carretera que cruza por una zona urbana. 14, carril, la franja de circulación en que esté dividida longitudinalmente la superficie de rodamiento de una carretera para la circulación de una fila de vehículos de motor. 15, ceder el paso, la acción del conductor que permite que u otro vehículo lo rebase, se incorpore en la vía federal por delante de él o cruce primero una intersección. B, los peatones crucen en vías federales o intersecciones que no cuenten con dispositivos para el control de tránsito. 2, crucen zonas de cruce de peatones que no cuenten con dispositivos para el control de tránsito. O 3, crucen en vías federales de doble circulación sin refugio central para peatones. ¿Me ayudas, por favor? Dejen checo la lista. Maite. En el punto 16, desde el punto 16, conductor. Pero en la fracción 16 está, ¿verdad? Sí. Fracción Sí. 16. Ok, la fracción 16, muchachos. Conductor. Sí, adelante. Conductor, la persona que tiene el control y la responsabilidad del desplazamiento de un vehículo durante su tránsito en las vías federales. Cruce, el área donde 2 o más vías federales se unen, inclusive con las férreas. Cuatrimoto, el vehículo automotor de 4 ruedas que puede o no presentar sistema de dirección tipo automóvil. Cuota diaria, la cantidad en dinero equivalente a un día de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Dictamen técnico, la opinión técnica que el policía federal formula por escrito acerca de las causas que dieron origen a un hecho de tránsito. Dispositivo para el control del tránsito, todo señalamiento que se utilice para regular y guiar el tránsito. Grúa industrial, máquina de diseño especial montada sobre un vehículo o autopropulsable para efectuar maniobras de carga, descargas, montajes y desmontaje. Hecho de tránsito. Suceso relacionado en el movimiento de vehículos, personas, semovientes o cosas en las vías federales que tengan trascendencia jurídica. Intersección, la superficie de rodamiento común a 2 o más vías federales. Ley, la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Luces de marcadores, las que emiten hacia los lados las lámparas locales en los extremos y centro de los autobuses, caminos y remolques para delimitar sus dimensiones, largo, ancho y alto. Luces de gálibo, las que emiten hacia los lados las lámparas locales en los extremos y centro de los autobuses, caminos. Luces
de marcha atrás. No, estamos desde luces de estacionamiento. Sí. Perdón, es que me Sí, perdí. sí, no te preocupes. Otro compañero, déjame ver. Luis Alberto, desde la fracción 27, luces de estacionamiento, por favor. Sí, sí se me escucha, profesora. Sí, Ok, luces de estacionamiento. Las de baja intensidad emitidas por dos faros accesorios colocados en el frente y en la parte posterior del vehículo y que pueden ser de haz fijo o intermitente. Luces de freno. Las que emiten el haz por la parte posterior del vehículo cuando se oprime el pedal de freno de color. Luces de galivo. Las que emiten hacia los lados las lámparas colocadas en los extremos y centro de los autobuses, camiones y remolques para delimitar sus dimensiones, largo, ancho y alto. Luces de marcha atrás. Las que iluminan la vía federal colocadas en la parte posterior del vehículo durante su movimiento hacia atrás. Luces direccionales. Las de haz intermitente emitido simultáneamente por una lámpara delantera y otra trasera del mismo lado del vehículo, según la dirección que éste vaya a tomar, que permiten indicar en forma anticipada el cambio de trayectoria del vehículo. Luces principales, las que emiten los faros en la parte delantera del vehículo de forma simétrica y al mismo nivel, lo más alejado posible de la línea del centro, de color blanca. Luces rojas posteriores. Las emitidas por lámparas colocadas en la parte posterior del vehículo o del remolque o semirremolque y que se encienden simultáneamente con los faros principales o con los de estacionamiento. Matricular. El acto de inscribir un vehículo en la oficina de tránsito correspondiente con el fin de obtener tarjeta de circulación, placa y engomado o, en su caso, la documentación que autoriza su tránsito en las vías federales. Modibus. El vehículo automotor de 6 o más llantas de estructura integral o convencional con capacidad mínima de 16 y máxima de 30 personas. Motocicleta, el vehículo de motor de 2 llantas en orden lineal. Parada. El lugar en el que los vehículos se detienen momentáneamente por virtud de las disposiciones de este reglamento, necesidades del tránsito o para el ascenso y descenso de personas o la carga y descarga de cosas. Pasajero. La persona que aborda el vehículo con el conocimiento de su conductor para trasladarse de un lugar a otro. muchas gracias, Luis. Paso a desnivel. La estructura que permite el tránsito simultáneo a diferentes niveles en dos o más vías, cuando por lo menos una de estas sea federal. Peatón, la persona que transita a pie por las vías federales, así como las de capacidades diferentes que transiten en artefactos especiales manejados por ellos o por otra persona y que no sean vehículos. Peso bruto vehicular, la suma del peso del vehículo y el peso de la carga que éste lleve, en el caso de vehículos de carga. En el caso de vehículos de pasaje, pues va a ser la suma del peso vehicular y el peso de los pasajeros, así como su equipaje y paquetería. Policía Federal, policías federales, el servidor público adscrito a la Policía Federal con funciones de inspección, seguridad, vigilancia y facilitador del tránsito en las vías federales. Puentes, aquellos que tengan el carácter de vías generales de comunicación, sus servicios auxiliares, las obras, construcciones e instalaciones que les sean conexas, incluyendo el derecho de vía para salvar obstáculos topográficos. Placas, las láminas metálicas de identificación vehicular que otorgan las oficinas de tránsito correspondientes o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que acreditan que el vehículo fue matriculado.
Remolque. El vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor o acoplado a un semirremolque. Remolque ligero. El vehículo no dotado de medios de propulsión cuyo peso bruto vehicular no exceda de 750 kilogramos y destinado a ser jalado por un vehículo automotor. Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública. Semirremolque, el vehículo sin eje delantero destinado a ser acoplado a un tractocamión de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por este. Superficie de rodamiento, el área de las vías federales sobre la cual transitan los vehículos. Tractor agrícola, el vehículo automotor de 4 o más llantas destinado a trabajos agrícolas. Tractocamión, el vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques. Tractocamión articulado, configuración vehicular destinada al transporte de carga, constituido por un tractocamión y un semirremolque acoplados por mecanismos de articulación. Tractocamión doblemente articulado, configuración vehicular destinada al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque te lo u quiero dar otro porque semirremolque no quiero que acoplados termines mediante ahorita. mecanismos de Me cae, articulación. no soy, Mike. Bo- Entonces ya bien, mañana si quieres cuando ahora llegue te lo echas en la un boca. momentito. Sí, como que traes en la boca. Que no sea que... No, pues no nos no. Listo. Ahora me puedes apoyar, por favor, el transitar o tránsito, Elizabeth Flores. Sí, profe. Gracias. Transitar o tránsito. La acción de trasladarse de un lugar a otro a través de una vía federal. Triciclo. El vehículo de 3 llantas que es accionado por el movimiento de las piernas de su conductor. Trimoto. El vehículo automotor de 3 ruedas que puede o no presentar sistema de dirección de automóvil, diferencial y reversa. Vado. La parte de la carretera diseñada para el paso eventual de corrientes de agua poco profundas. Vagoneta, el vehículo automotor de 4 llantas, de 4 o 5 puertas, con tracción en el eje trasero delantero y capacidad mínima de 9 y máxima de 15 personas. Vagoneta tipo van. El vehículo con motor delantero de 2 ejes y 4 llantas, de 4 o 5 puertas, 2 puertas abatibles y 1 o 2 puertas corredizas, además de una posterior para el para el compartimiento de la carga, con tracción en el eje trasero o delantero y la capacidad mínima de 9 y máxima de 15 personas. Vehículo, el medio de transporte que está dotado de llantas que le permite transitar. Vehículo automotor, el vehículo que está dotado de medios de propulsión propios. Vehículos incompletos, el vehículo considerado consistentes, consistente solo de plataforma, motor, tren motriz, sistema de dirección, suspensión y sistema de frenos, así como ejes y llantas, cuya carrocería y además elementos son instalados mediante otro proceso productivo, los cuales se encuentran en traslado para la culminación de dicho proceso productivo. Vehículo tipo grúa. Vehículo producido de fábrica integrado por una unidad tipo chasis cabina a la que se le incorpora el equipo de arrastre o de arrastre y salvamento. Vías federales. Las carreteras y puentes, tal como se definen en el presente artículo, incluyendo vialidades, acceso y salida a los aeropuertos, puertos y puntos fronterizos considerados zonas federales. Vías de acceso controlado. Las vías federales que se conectan con otras vías federales en puntos específicamente determinados para la entrada o salida de vehículos, además de que los movimientos de cruces se efectúan en intersecciones a desnivel. Vía federal dividida.
la vía federal que tienen los sentidos de circulación divididos longitudinalmente mediante una franja o barrera central, de modo que los vehículos no pueden pasar de una parte a la otra, excepto en lugares destinados al efecto. Zona de cruce de peatones. El área de la superficie de rodamiento de una vía destinada al paso o cruce de peatones, cuando no está marcada, se considera como tal la propagación de la acera o la del acotamiento. Y zona de seguridad. El área demarcada sobre la superficie de rodamiento de una vía federal que está destinada para el uso exclusivo de peatones. Gracias, Elizabeth. Esa fue la última, la zona de seguridad, y ahí concluimos el artículo segundo. Y esto es lo que a grandes rasgos refiere este reglamento de tránsito en carreteras. Quizá muchos ya conocemos determinados elementos, hemos estado en contacto con ellos, sin embargo, no sabemos o no sabíamos el nombre específico de cada uno de ellos, y de alguna manera también el tener este bagaje cultural, bagaje dentro de este organismo o este rubro, pues nos ayuda un poco más a entender y a tener mayor noción de lo que estamos hablando y de lo que sabemos, ¿no? Mayor conocimiento. Muchos de los elementos que pudimos ver aquí también de alguna manera por sus palabras podemos definir o podemos llegar a intuir de qué tratan, o como triciclo, ¿no? Vehículo de 3 llantas, tri y ciclo, o sea, son determinadas palabras que podemos sacar o determinar por lógica. No todos no todos los podemos sacar así, pero si tenemos alguna idea de ciertas etimologías o de ciertos elementos, pues va a ser más fácil poder entender o definirlos o nombrarlos. Y finalmente, dentro del último documento que les envié en Word, hablamos de el reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Este reglamento tiene por objeto regular el peso, dimensiones y capacidad a que se deben sujetar los vehículos de autotransporte de pasajeros de turismo y de carga que transiten en los caminos de jurisdicción federal. Y aquí se los comparto. Entonces, de alguna manera, ustedes al momento de aplicar su examen, pues van a tener idea de de la Ley de Caminos de Puentes y Autotransporte Federal, tanto del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, y este reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de vehículos de autotransporte, y ya tienen que manejar a la perfección de qué habla cada uno, ¿no? Hemos estado adentrándonos a ellos en algunos artículos y algunas fracciones para que ustedes tengan una mayor perspectiva sobre a qué se dedican, qué regulan, etcétera. Y aquí vamos igual en el artículo número 2. Para efectos del presente reglamento se entenderá por autotanque vehículo cerrado automotor, semirremolque o remolque dedicado al transporte de líquidos, gases, licuados o sólidos en suspensión. Caminos y puentes de jurisdicción federal, vías generales de comunicación. ¿A qué se refiere el artículo segundo, fracciones 1 y 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal? Capacidad, número máximo de personas más peso del equipaje y paquetería que un vehículo destinado al servicio de pasajeros puede transportar y para el cual fue diseñado por el fabricante o reconstructor. Aquí, como pueden estar ustedes viendo, ya los elementos y los conceptos cambian un poco al referirse ya más a vehículos específicos y a las medidas, cantidades, cargas, etcétera. Capacidad, ya. Carga de gran peso o volumen, carga
cuyo peso adicionado al peso vehicular rebasa los límites establecidos para el peso bruto vehicular en este reglamento o carga cuyas dimensiones rebasan las máximas autorizadas, por lo que para su transportación requiere de vehículos y disposiciones especiales. Carga útil o peso útil va a ser el peso máximo de la carga que un vehículo puede transportar en condiciones de seguridad y para el cual fue diseñado por el fabricante o reconstructor. Carro por entero, cuando la totalidad de la carga que se transporta en un vehículo es propiedad de un solo usuario. Constancia de capacidad y dimensiones o de peso y dimensiones. Documento suscrito por el fabricante o reconstructor en el que se hace constar el peso vehicular y carga útil o peso vehicular y la capacidad, así como las dimensiones del vehículo y tipo de llantas destinado al transporte de carga o de pasajeros. Jonathan, ¿me apoyas con los siguientes elementos, por favor? Configuración o combinación vehicular. Configuración o combinación vehicular. Vehículo constituido por tractocamión y 1 o 2 semirremolques o remolques, o por camión y un remolque, acoplados por mecanismos de articulación. Dimensiones: alto, ancho y largo expresados en metros, de un vehículo en condiciones de operación, incluyendo la carga. Fabricante reconstructor: persona física o moral que diseña, fabrica, reconstruye o modifica vehículos de autotransporte de pasajeros, de turismo o carga. Ley: Ley de Caminos, Ley de Puentes y Autotransporte Federal. Norma: Norma Oficial Mexicana. Organismo de certificación: las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación mediante un procedimiento que asegure que un producto, proceso, sistema o servicio se ajuste a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. Peso: fuerza que ejerce sobre la superficie terrestre un vehículo, expresado en kilogramos. Peso bruto vehicular: suma del peso vehicular y el peso de la carga. En el caso de vehículos de carga, o suma del peso vehicular y el peso de los pasajeros. Equipaje y paquetería en el caso de vehículos destinados al servicio de pasajeros. Peso vehicular: es el peso de un vehículo o combinación vehicular con accesorios, en condiciones de operación, sin carga. Presión de inflado de llantas: fuerza por unidad de áreas en el aire de inflado de las llantas, expresado en kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados. Reconstrucción de vehículos: modificación de los elementos que determinan el peso y dimensiones de un vehículo. Secretaría de Comunicación y Transporte. Transportista: persona física o moral que presta servicio público o privado de autotransporte de pasajeros, de turismo o carga. Tractocamión: vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques. Usuario: persona física o moral que contrate un transportista persona física o moral que contrate un transportista, el traslado de personas o el transporte de carga. Artículo 3. Hasta ahí. Muchas gracias. Sí, y aquí como bien estamos leyendo nuevamente estos componentes y estos conceptos, ya son distintos a los que hemos estado leyendo con anterioridad. Aquí ya estamos hablando más del peso, de la presión, por ejemplo, del inflado de las llantas, que es un transportista, un tractocamión, el usuario, y nuevamente nos encontramos con elementos que quizás son familiares, que quizás nosotros podríamos expresar de diferente manera, pero tenemos la idea de a qué refieren, y también con elementos que quizá no teníamos
alguna idea de cómo se denominaban. Bien, entonces dejo de compartir por un momento y sí, un momento nada más. adelante. No me lo voy a comentar que es lo que están ustedes aprendiendo, muchachos, específicamente el reglamento de peso y dimensiones. Quienes se dedican a este sector del transporte, independientemente de que no se dediquen, lo deben de saber porque van a trabajar con muchos elementos, sobre todo si trabajan en el sector urbano, llámese el RTP, llámese el trolebús, llámese el metro, llámese. Entonces los elementos o los conceptos técnicos son los mismos, sobre todo en el reglamento de peso y dimensiones. Entonces la idea es que tengan en su mente una perspectiva de qué es cada cosa, ¿no? Cuáles son las dimensiones de los vehículos, porque generalmente la carga que van a transportar ustedes se debe cubicar, o sea, se debe sacar el volumen y se debe acomodar en la carga para determinar cuál es el volumen o la capacidad volumétrica que tiene un vehículo respecto a la carga que le vas a poner. Entonces, generalmente se asocia en términos matemáticos o numéricos, en términos de volúmenes, y de ahí luego ya se va a desprender lo que van a manejar el cobro. Si cuando van a transportar carga se va a hacer por peso o por volumen. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor tú puedes llevar una carga muy voluminosa, pero que no pese, por ejemplo, voy a suponer, un arreglo para una fiesta de una feria y que a lo mejor es lo que llamamos un castillo y va en un carro que no pesa nada, pero pues el arreglo es muy grande. Y a veces vemos vehículos que llevan una plataforma con dólicas y al piso con unas llantitas que han visto que sobre todo que transportan maquinarias, son unas mini llantas y la plataforma va casi al nivel del piso. Entonces se llama dolly y lo que hace es que el peso es muy grande y la plataforma tiene que tener un peso suficiente, el inflado, sobre todo los neumáticos, que es lo que soporta el peso de esa gran máquina para que sea transportada. Entonces, estos términos técnicos generalmente están asociados, ¿no? En lo que es el peso, tamaño, largo, altura y ancho de los vehículos. Es como se saca el volumen. Y lo tienen que saber para que ustedes sepan definir luego, ¿no? ¿Qué es cada casa? Ningún vehículo que opera de carga en la Ciudad de México tiene características similares. Están diseñados dentro de la misma norma. La próxima clase vamos a tratar de hablar un lenguaje más coloquial para que vean ustedes estos son los normas, no, los reportes técnicos y la próxima clase continuamos para no aburrirlos, ¿no? Adelante, la licenciada, perdón. Sí, entonces como recapitulación podemos entender estos elementos. Ya se les mencionó que la ley de caminos y puentes y los reglamentos que revisamos ahorita, ustedes ya tienen el link y pueden de alguna manera estarlos visualizando y ver qué más hay en cada uno de ellos. Lo importante de leer determinadas fracciones y hay artículos de cada uno de estas normativas es que ustedes tengan un concepto general de qué aborda y qué trata cada una de ellas, porque bien hemos visto que cada una se rige y se centra en determinados elementos muy distintos entre sí, ¿no? Entonces su tarea ya va a ser que ustedes vuelvan a entrar. La tarea de los que no hicieron lo anterior, pues se les va a juntar con esta y va a ser el resumen de la historia de lo que hablamos al inicio de la sesión. Y además, todos tienen que hacer un resumen de cada uno de lo que comprendió y de los artículos que vio tanto en la Ley de Caminos y Puentes, tanto en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes y el Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad. Como bien se refirió, no se trata y no, ahorita no es momento de que ustedes sepan así el artículo tercero, el artículo segundo de memoria, porque no vamos a preguntarlos así. Necesitamos que ustedes tengan un bagaje general de qué trata cada uno y puedan expresar y puedan decir, pues en esta ley habla de esto, estos son sus componentes, en este reglamento se habla de esto y sobre todo distinguir y saber cuál es el enfoque que tiene cada uno. Eso es lo más importante. Y también no olviden el mapa de nuestro país. Yo sé que puede resultar. La lista de asistencia. Sí,
Yo sé que puede resultar un poco tedioso toda esta cuestión ¿Qué pasa? sí, toda esta cuestión de estar como viendo todos los estados y que quizá unos ya lo dominen, otros quizá no sabemos, depende de cada perspectiva de cada compañero, pero sí es elemental que sepan dónde está posicionado cada estado, las circunstancias que lo cubren y todos estos elementos para tener un mayor manejo de todo lo que estamos hablando. Bien, ahora levanten su mano para la asistencia, por favor.